Pitágoras de Samos. ¿Quién era Pitágoras? Vamos a contar una pequeña historia para conocerlo. Fue un filósofo y matemático griego que vivió en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Es considerado el primer matemático puro. Gracias a él avanzó la matemática helénica, la aritmética, las relaciones numéricas, la teoría de la música y la geometría. Nació en la isla de Samos en el año 569 a.C. y falleció en el sur de Italia en el año 475 a.C. Fundó la escuela pitagórica, una sociedad que se interesaba en la religión, filosofía, medicina y matemática. No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Todo lo relacionado a sus conocimientos fueron escritos por sus discípulos y seguidores. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en la isla de Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido, aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Entre sus profesores se menciona a varios filósofos, entre ellos Tales y Anaximandro. Tales influyó mucho en el joven Pitágoras para que se interesara en la matemática y en la astronomía. Él le aconsejó viajar a Egipto para obtener más conocimientos. Años más tarde visitó Arabia, la India e incluso Babilonia para recopilar información científica, donde también estuvo prisionero. Fue liberado en el año 522 a.C. y emigró al sur de Italia, a la ciudad de Crotona. Ahí fundó la escuela filosófica y a sus alumnos se lo denominaba Mathematikoi. Murió en la ciudad de Metaponto y se cree que a los 94 años de edad. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Es sin duda uno de los teoremas más conocidos de la historia de la matemática y cuenta con el mayor número de demostraciones elaboradas por filósofos y matemáticos. Hoy veremos algunas de ellas. Antes de trabajar con el teorema de Pitágoras, necesito conocer los conceptos básicos de la geometría. Como por ejemplo, en este triángulo se denomina triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto entre sus lados. A partir de ahí vamos a trabajar con este tipo de triángulos para demostrar el teorema de Pitágoras. A partir de acá, nosotros debemos reconocer las partes o cómo se denominan los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, la parte de abajo, que es el lado que está aquí, se denomina cateto. La altura, que es de aquí a aquí, se denomina también cateto. Y ahora, tenemos un lado especial, que es el lado que está opuesto al ángulo recto y siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Y tiene un nombre especial denominado hipotenusa. A partir de esto nosotros vamos a trabajar un teorema que vamos a ver a continuación. El teorema es el siguiente. Fíjense, acá tenemos una fórmula matemática donde nosotros necesitamos saber qué significa y qué representa toda esta fórmula algebraica. Pitágoras hizo muchas demostraciones, por lo cual llegó a esta conclusión, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A simple vista parece una fórmula matemática, pero nosotros tenemos que entender qué significan en el triángulo rectángulo. Es una simple expresión algebraica que nosotros tenemos que saber cómo lo desarrollamos en un triángulo. Para entender esto, significa C al cuadrado, él al C lo denominó la hipotenusa. Bien, y A y B son los catetos. Entonces vamos a elegir A y B. Entonces, ya teniendo todos estos datos, puedo reemplazar algunos valores en la fórmula original. ¿Qué significa la fórmula? A al cuadrado, estamos hablando de este lado y se está multiplicando por sí mismo. Quiere decir que está formando la superficie de un cuadrado. Entonces obtendríamos esta figura. Bien, cuando estamos hablando de b al cuadrado, estamos hablando de b multiplicado por sí mismo. Significa que está buscando una nueva figura que es esta. Bien, y si hablo de c al cuadrado, es un cuadrado a partir de este lado, del lado c. Significa que estaríamos hablando de esta figura geométrica. Visualmente podemos ver que si esto es correcto. ¿Por qué? Fíjense acá. Acá supongamos que tenemos 3 centímetros. 3 por 3 es 9 centímetros. Estaríamos hablando de 9. Muy bien.
Aquí tengo 4 centímetros. Como es por un cuadrado del color verde, 4 por 4, 16. Bien. Y la parte roja tiene la medida 5 por sus lados. Entonces 5 por 5 sería, que es la parte que está en la hipotenusa, 25. A partir de ahí yo puedo entender el procedimiento de que si yo sumo la superficie azul, que son 9, más la superficie verde, que son 16, 9 más 16 me da la cantidad de cuadraditos rojos que está en la parte roja. Entonces, visualmente se puede demostrar el teorema de Pitágoras mediante estos cuadrados. Vamos a demostrarlo en forma algebraica. Entonces, vamos a respetar la fórmula C, A y B. Entonces, si yo obtengo C, C era la medida de este lado. Por supuesto, en esto es 5 al cuadrado. Es igual, ¿cuánto mide A? 3, sería 3 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto mide B? Sería 4 centímetros al cuadrado. Si yo empiezo a resolver, potencias, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. 9 más 16 me va a dar 25 y del lado izquierdo también tengo 25. Quiere decir que queda demostrado a partir de una simple fórmula matemática que esto es correcto. Muy bien, aquí vemos un ejemplo. Necesitamos encontrar el valor de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, y que es C. Pero como C no lo tengo que utilizar la fórmula. Entonces, C al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale A? En este caso, A vale 6 centímetros. Entonces tengo que aplicar 6 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? Entonces estamos hablando de 8 al cuadrado. Empiezo a resolver potencia. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Y la incógnita sigue quedando de la misma manera. Voy a resolver. 36 más 64, estaríamos hablando de 100. Entonces me queda C al cuadrado es igual a 100. Pero como el C tiene que quedar sin ninguna potencia arriba, lo que tengo que hacer es extraer este 2 como potencia. Y esto lo vimos en segundo año, si está como potencia pasa al otro término como si fuera una raíz afectando al otro término. Significa la raíz cuadrada de 100. Resultado, valor 10. Significa que a partir de ahí ya pude descubrir cuál es el valor de la hipotenusa. ¿Y cómo sé si está bien? Es porque es el lado más largo del triángulo. Fíjense, 10 es más grande que 8 y es más grande que 6, entonces queda realmente comprobado. Muy bien, y vamos a aplicar este caso. Acá necesito encontrar el valor de A, ¿sí? Entonces voy a representar la misma fórmula, pero reemplazando los valores donde corresponde. Entonces, en este caso, C es 15. 15 al cuadrado. Es igual a A al cuadrado, no lo tengo, entonces lo represento con la letra. Más B al cuadrado, que sería 12. 12 al cuadrado. Sigo buscando la solución, entonces empiezo a resolver las potencias. 15 por 15, 225. Bien, 12 por 12, 144. Y A al cuadrado lo voy a bajar igual. Lo que tengo que hacer acá es despejar la fórmula de uno de los términos. Significa que acá el A al cuadrado lo voy a mantener en el mismo lugar y el 144 que está sumando va a pasar restando al otro término izquierdo. Sería menos 144. Bajo la incógnita A al cuadrado y 225 menos 144 me da un resultado de 81. Ahora, a la A la tengo que dejar sola, entonces, como está afectado por una potencia, pasa como una raíz afectando el 81. Raíz cuadrada de 81, el valor es 9. Significa que el valor que estamos obteniendo de A, que sería la base, es de 9 centímetros. Ahí pudimos descubrir, fíjense, haciendo el mismo procedimiento con Pitágoras, pero desplazando otros términos que pueden ser A, B o C. Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras de dos maneras diferentes. Una en forma geométrica y otra en forma algebraica. Vamos a ver primero la forma geométrica. Estos dos cuadrados son iguales, ¿sí? ¿Iguales por qué? Porque están formados por triángulos que hemos visto que tenían base A, B y este sería C. Entonces este es B, A y así sucesivamente para todos los demás.
quedando de esta manera. Entonces vamos a hacer una demostración geométrica. Fíjense, si yo saco este cuadrado que está en el centro, ¿sí? Estaríamos hablando de un cuadrado, un espacio vacío. Pero ¿cuánto mide ese espacio vacío? Como esto valía C y esto también valía C, entonces esto vale C al cuadrado. Bien, entonces a partir de ahí vamos a hacer una demostración. Fíjense. Bien, sacamos este cuadrado que está en el centro y me va a quedar C también C al cuadrado. Lo único que tengo que hacer acá es demostrarlo. Fíjense lo que hago acá. Es mover las figuras, ¿sí?, dentro del cuadrado que está formado. Entonces, miren, a este lo pongo acá. Bien. Y a este pongo acá. Y este lo corro para este lado. Quedando esta figura. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer acá es poder ver si esta parte blanca es la misma que estas dos. Entonces, con un simple cálculo geométrico lo podemos hacer. Este lado, el lado más chico, era A. Y este lado es A. Entonces, A por A me va a dar A al cuadrado. Bien. Ahora, el lado este más largo del triángulo, que sería B, que sería la altura, este es igual que este. Entonces, B por B sería B al cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es poder entender el procedimiento. Fíjense, C al cuadrado, que es la parte blanca que me quedó en la primera figura, es igual a la suma de las dos partes blancas que me quedaron en la segunda figura. Entonces, estamos hablando de A al cuadrado más B al cuadrado. Y cumplo con el teorema de Pitágoras. Significa que por un simple cálculo geométrico visual puedo comprobar de que las dos figuras son exactamente iguales. Y ahora vamos a demostrar el teorema de Pitágoras por una demostración algebraica. ¿Esto qué significa? Utilizar letras para descubrir el mismo teorema que estuvimos viendo. Entonces, fíjense, vamos a descubrir la superficie de este cuadrado con este, pero en forma separada. Entonces, este sin moverlo. Entonces quiere decir que este es lado A y este es lado B. Este también es lado A y esto es lado B. Como yo necesito sacar la superficie lado por lado, como acá los dos lados se suman, ¿sí?, entonces estoy utilizando A más B por A más B. Aquí lo único que tengo que hacer es utilizar una propiedad distributiva para resolver esta expresión algebraica. De la otra figura lo que tengo que hacer es hacer lo mismo, pero utilizarlo por partes. Significa que voy a tener que separar todo por partes. O sea, acá tengo que averiguar la superficie de cada figura geométrica utilizando la fórmula. Entonces, el cuadrado, este cuadrado, ¿sí?, tenía lado C. Entonces, C por C sería la primera figura del cuadrado. Y tengo que sumarle los triángulos, pero el triángulo necesito recordar cómo se saca la superficie de un triángulo. Es base por altura dividido 2. Entonces, base es A, altura es B, dividido 2, que serían en la superficie total. Pero ¿qué pasa? Acá hay 4 triángulos, por lo cual hay que multiplicarlo esto por 4. Entonces ahí me queda una operación algebraica que tengo que seguir resolviendo. ¿Cómo seguimos? Seguimos teniendo C al cuadrado y ahora multiplico 4 por A por B porque los numeradores en una fracción se multiplican y los denominadores por el otro. Entonces 4 por A por B me va a quedar 4AB dividido 2. Fíjense que hasta ahora no se parece nada en la primera ecuación, pero vamos a seguir. C al cuadrado lo voy a mantener igual. Ahora, el 4 con el 2, ¿sí?, se pueden dividir entre sí porque es una fracción. Entonces 4 dividido 2 me va a quedar 2. Significa 2AB. Muy bien. Hasta acá nada parecido de un lugar a otro. Pero lo que tenemos que hacer acá es poder resolver la primera ecuación. Entonces empezamos a utilizar la propiedad distributiva. A por A al cuadrado. A por B, AB. B por A sería BA. Y B por B sería B al cuadrado. Fíjense que hasta acá estoy teniendo una propiedad distributiva. ¿Qué pasaba en este polinomio? Significa que lo único que tengo que hacer es agrupar este AB que son iguales. Entonces, A al cuadrado más
AB y AB son iguales, entonces tengo 2AB. Muy bien. Más B al cuadrado. Y ahora lo que tengo que hacer es igualarlo al otro lado. Fíjense que del otro lado me había quedado C al cuadrado más 2AB. Significa que ahí tengo una ecuación. Pero ¿qué pasa? Fíjense, en el lado izquierdo, ¿sí?, tengo 2AB. Y en el lado derecho también tengo un 2AB. Como tengo dos valores que si los paso para el otro lado se va a restar, entonces se van a cancelar por sí mismos. Entonces lo único que tengo que hacer es cancelar lo que se repite en ambos términos. Por lo cual voy a tener que bajar C al cuadrado, que es lo único que me queda, y de este lado me va a quedar A al cuadrado más B al cuadrado. Y es la fórmula que nosotros estuvimos buscando todo el tiempo. Entonces, en la forma algebraica también se puede resolver y se puede demostrar el teorema de Pitágoras, que lo hizo en el año 500 a.C. Bien, en esta clase hemos visto el teorema de Pitágoras, cómo se demuestra de diferentes maneras. Espero hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.